Buenas, buenas, espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar de cómo enrocar en ajedrez, así que si no conoces esta jugada o no estás seguro de todos los detalles de la jugada, quédate atento porque vamos a verlos a continuación. Como bien sabemos, en el ajedrez el rey solo puede moverse una casilla a la vez y la casilla inicial del rey en la columna E en el centro del tablero es una casilla en la cual el rey no está muy seguro. En los primeros movimientos es común que los peones centrales avancen, lo que abre líneas para que el rey pueda ser atacado fácilmente. Es por esto que se considera que la posición inicial del rey no es la mejor posición y que suele estar más seguro cerca de alguno de los extremos del tablero, cerca de la columna H o cerca de la columna A, donde tal vez pueda estar protegido por los peones de los extremos que no suelen avanzarse al menos temprano en la partida. También las torres, como podemos ver la posición inicial de las torres en la columna A y la columna H no es la mejor ubicación para las torres, puesto que están encerradas por los peones y sería ideal poder llevar las torres al centro del tablero donde van a estar mucho más activas y van a tener más casillas a las que puedan controlar. Es por esto que se inventó la jugada de el enroque, que es una jugada especial donde podemos mover el rey dos casillas en lugar de una, puesto que si quisiéramos llevar el rey hacia uno de los extremos de manera convencional, tardaríamos mucho tiempo en hacerlo. Y no solo eso, sino que estaríamos bloqueando a la torre, que le costaría mucho ya llegar al centro del tablero, puesto que el rey está en el camino. Es por eso que la jugada especial del enroque nos permite solventar estos dos problemas. Y la jugada consta de que vamos a mover el rey dos casillas hacia una de las torres. Podemos escoger cualquiera de las dos torres. Entonces, por ejemplo, si escogemos la torre de la columna H, el rey se va a mover dos casillas. En este caso terminaría en la casilla G1 y la torre también se va a mover. La torre se va a poner al lado del rey. Entonces, si el rey termina en la casilla G1, las casillas de al lado serían la casilla F1 y H1. La torre se va a poner al lado, pero hacia el centro del tablero. Es decir, en este caso la torre terminaría en la casilla F1 y el rey terminaría en la casilla G1. Todo esto se hace en un solo movimiento. El rey se mueve dos casillas hacia donde se ubica la torre y la torre se pone al lado del rey hacia el centro del tablero. Entonces quedaría algo así. Podemos ver cómo el rey se movió dos casillas, terminó en G1 y la torre se puso al lado hacia el centro del tablero. El enroque con la torre de la columna H o la torre del flanco del rey, también como se le conoce, se le llama enroque corto. Esto pues la torre de la columna H está más cerca del rey, vemos que está solo a dos casillas. Y si quisiéramos enrocar hacia la otra torre, como está más lejana del rey, se le conoce como enroque largo, pero las reglas son exactamente las mismas. El rey se va a mover dos casillas hacia donde está la torre, en este caso terminaría en la casilla C1 y la torre se va a poner al lado del rey pero hacia el centro del tablero, es decir, terminaría en la casilla D1 y sería algo así. Entonces, como podemos ver, con este movimiento logramos solventar dos problemas. Movemos primeramente el rey del centro hacia uno de los extremos del tablero. Nótese que aquí es mucho más fácil llevar el rey a la esquina si así lo quisiéramos hacer. Y también movimos una de las torres hacia el centro del tablero,
donde va a estar mucho más activa, va a poder controlar más casillas importantes y ejercer mayor presión. Entonces el enroque es una jugada que definitivamente debemos de buscar hacer en casi todas nuestras partidas, puesto que nos lleva a tener un rey mucho más seguro, lejos del centro del tablero, y poder activar más la torre muy rápidamente, cosa que también queremos hacer en los primeros movimientos de la partida. Sin embargo, el enroque no es una jugada que podamos hacer en cualquier momento. Debemos de cumplir con una serie de reglas que vamos a ver a continuación. La primera regla que vamos a ver es que el rey no puede haber movido antes. Esto quiere decir que si ya movimos el rey, aunque sea una sola vez, no vamos a poder enrocar con ninguna de las dos torres por el resto de la partida. Entonces, por ejemplo, si aquí hiciéramos el movimiento rey de 1, el negro, que en esa posición digamos que no ha movido el rey, podría enrocar en corto. Sin embargo, ya no tenemos la opción con las blancas de enrocar hacia ninguna de las dos, con ninguna de las dos torres, puesto que ya movimos el rey, y no importa si lo llevamos a la posición inicial, tampoco vamos a poder enrocar hacia ninguno de los dos lados, puesto que ya sería una jugada ilegal, puesto que ya movimos el rey. Entonces, si el rey con solo que se mueva una sola vez previo a hacer el enroque, perdemos el derecho de enrocarnos por el resto de la partida. Es por eso que se suele tratar de hacer el enroque al inicio de la partida, puesto que una vez que se mueva el rey ya no vamos a poder enrocar por el resto de la partida. Entonces esta es la primera regla: el rey no puede haber movido antes. La segunda regla que vamos a ver es que la torre con la que vamos a enrocar no debe haber movido antes. Eso quiere decir que si hacemos un movimiento de torre, por ejemplo aquí torre G1, aquí digamos que el negro se enroca, con esta torre ya no vamos a poder enrocar por el resto de la partida. Sería un movimiento ilegal, no importa si la torre vuelve a su posición inicial. De igual forma no vamos a poder enrocar con esta torre, puesto que ya se movió. Todavía podríamos enrocar con la otra torre siempre y cuando no hayamos movido ni el rey ni la torre. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el enroque largo sí es posible, porque esta torre no se había movido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una vez que movamos la torre, previo a hacer el enroque, no vamos a poder enrocarnos con esa torre por el resto de la partida. Esa es la regla número 2. La regla número 3 es que el rey no puede estar en jaque. Si por ejemplo aquí hacemos un jaque al rey negro, el rey negro no puede salirse del jaque con el enroque. Es una jugada ilegal. En este caso tendríamos que ya sea o bloquear el jaque, o si quisiéramos mover el rey, que si es posible mover el rey, tendríamos que moverlo solo una casilla, pero al hacer esto ya perderíamos el derecho de enrocarnos por el resto de la partida, como vimos en la regla número 1. Entonces, siempre que el rey esté en jaque, no vamos a poder hacer el enroque. Es otra de las reglas importantes a tener en cuenta. La cuarta regla que vamos a ver es que no pueden haber piezas entre el rey y la torre. Entonces, si volvemos
a la posición inicial, vemos como las casillas que están entre el rey y la torre tienen que estar desocupadas tanto por nuestras piezas como por las piezas de nuestro rival. Con solo que exista una pieza en medio no vamos a poder enrocar. Entonces si por ejemplo aquí este caballo estuviera aquí, por ejemplo digamos que aquí el negro enroca, no vamos a poder enrocar con la torre de la columna H, puesto que hay una pieza de por medio. Sí podríamos hacerlo con la torre de la columna A, puesto que no hay una sola pieza de por medio. Sin embargo, si aquí existiera una pieza, por ejemplo en la casilla B1, no podríamos hacer el enroque, o en C1 o en D1, de igual forma no podríamos hacer el enroque. Entonces, importante que no exista ni una sola pieza en el camino entre el rey y la torre con la cual queremos enrocarnos. Esa es la regla número 4. Y la última regla que vamos a ver es que ninguna de las casillas por las que el rey pasa puede estar controlada por una pieza rival. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si vemos las casillas por las cuales pasa el rey en el enroque corto son las casillas F1 y G1, y ninguna de estas casillas puede estar controlada por una pieza rival. ¿Qué significa esto? Que ninguna de las piezas de mi rival puede estar apuntando directamente a alguna de estas casillas. Entonces, por ejemplo, si aquí hacemos el movimiento como dama B5, por ejemplo, vemos cómo la dama está mirando la casilla F1, la está controlando. Entonces, aquí con blancas no podríamos hacer el enroque corto, sería una jugada ilegal, puesto que la dama está controlando la casilla F1. Sí podríamos hacer el enroque largo porque cumplimos con todos los requisitos. El rey no está en jaque, no hemos movido el rey, no hemos movido la torre, no hay piezas entre el rey y la torre y ninguna de las piezas de nuestro rival controla las casillas por las que pasa el rey. Entonces es una jugada importante, puesto que es parte de la estrategia. Nuestro rival puede hacer movimientos donde nos impida enrocarnos por este mismo tema de que ponen una pieza controlando una de las casillas por las cuales el rey va a cruzar. Entonces es importante también tomarlo en cuenta, que siempre que esto suceda no vamos a poder enrocar. Habría que bloquear. Por ejemplo, si aquí el negro hace algo, habría que bloquear una jugada como dama de 3, por ejemplo, para que ya la pieza del negro no esté mirando a la casilla F1, porque hay otra pieza de nosotros de por medio para poder nosotros hacer el enroque. Entonces, estas reglas, que si bien parecen muchas, realmente son reglas sencillas. El rey no puede haber movido antes, la torre con la que vamos a enrocar no puede haber movido antes, el rey no puede estar en jaque, no pueden existir piezas entre el rey y la torre, y por último, ninguna de las piezas de nuestro rival puede controlar alguna de las casillas por las que pasa el rey. Es decir, en el enroque corto serían las casillas F1 y G1, y en el enroque largo serían las casillas D1 y C1. En el enroque corto sí que pudiera existir una pieza apuntando a la casilla B1. En este caso no habría problema, puesto que el rey no pasa por la casilla B1 a la hora de hacer el enroque. De igual forma, si estuvieran apuntando a la casilla donde se encuentra la torre, por ejemplo, imagínense que tuviéramos que el negro tuviera una pieza, digamos que este peón no existiera aquí y estuviera un alfil apuntando a la casilla H1. De igual forma, ahí sí podríamos enrocar, puesto que no es una casilla por la que el rey cruza. En el enroque corto serían solo las casillas F1 y G1, y en el enroque largo serían las casillas D1 y C1. Entonces, estas son las reglas del enroque. Lo último que quería comentarles es que el enroque es un movimiento del rey. Por lo tanto, para hacerlo tenemos que mover al rey.
Y la forma de hacerlo es que agarramos el rey y lo ponemos directamente en la casilla en la que termina. Entonces, es decir, en el enroque corto, agarramos al rey y lo ponemos en G1. Bueno, aquí le toca al negro mover. Lo ponemos en G1. O en el enroque largo, agarramos al rey y lo ponemos en C1. Si agarramos la torre de primero, pues no vamos a poder enrocar porque aquí la torre la podemos mover a F1, es una jugada completamente legal. Es por eso que siempre tenemos que mover al rey de primero. Y una vez que ya ubicamos al rey, eh, movemos la torre hacia el lado. Y esta era la jugada especial que les traía. Es una jugada sumamente importante de conocer y saber en qué momentos las podemos realizar. Si te quedó alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y espero que puedas ponerla en práctica. Eso sería todo y nos veríamos en un próximo video. Espero la pasen súper bien.